Bienvenida a tus derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, los titulares para esta edición. Especialista en Derecho Civil Gastón Fernández Cruz nos habla sobre la ley que prohíbe las filiales universitarias. Entrevista al rector de la Universidad de San Martín de Porres sobre el derecho a una educación universitaria de calidad. Bien amigos, así comienza el programa Tus Derechos. Regresamos después de la pausa. ¿Sabías que los padres tienen el deber de brindar educación a sus hijos y el Estado la obligación de que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas? ¿Sabías que, si bien la Constitución reconoce el derecho de las entidades privadas a iniciar, impulsar y dirigir universidades, delega en el legislador la especificación de los requisitos que se deben cumplir para emprender y desarrollar su actividad? A continuación, la entrevista al doctor Gastón Fernández Cruz, quien hablará acerca de la ley que prohíbe las filiales universitarias. Estimados amigos del programa Tus Derechos, en esta oportunidad nos encontramos con el doctor Gastón Fernández Cruz, quien es profesor principal ordinario de la Universidad Católica, profesor de Derecho Civil, autor de numerosos artículos, profesor en la Escuela de Graduados de la misma universidad y abogado ejerciente de una larga trayectoria en el ámbito jurídico. Doctor, le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. ¿Cómo estás? El motivo de nuestra entrevista es la llamada Ley de Filiales Universitarias. Entendemos que usted ha participado con otros abogados y en representación de alguna universidad limeña en contra de esta ley. ¿Qué decía esta ley? En principio, como sabemos, básicamente hubieron idas y venidas en torno a este asunto, porque primeramente existió una norma, promulgada una ley, que facultaba a las universidades del país a crear filiales fuera de su sede, digamos, central. Lamentablemente, como sucede a veces, esto dio lugar a que algunas universidades que no cuentan necesariamente con una infraestructura adecuada crearan una serie de filiales fuera y que generó una apariencia de un desmedro en la calidad educativa y que muchas veces pudo no ser solo apariencia. Pero la reacción básicamente del Congreso de la República fue irse al extremo opuesto, es decir, prohibir absolutamente la creación de filiales. Y esta es la ley contra la cual se recurre a través de una acción de inconstitucionalidad, la cual nuestro estudio de abogados finalmente patrocinó la defensa a través de esta acción que fue interpuesta por muchas personas que tienen, digamos, relación con las universidades particulares, ¿no? Para precisar, existía una ley que prohíbe las filiales en el ámbito territorial distinto donde la universidad tiene su sede. ¿Y esto por qué sería inconstitucional? En realidad la violación que nosotros planteamos en su origen tiene varias aristas, y la mayoría, y por digamos todas, fueron acogidas por el tribunal. La principal de ellas obviamente es el derecho de acceso a la educación. Esta norma, sobre todo en sus dos primeros artículos, lo que prohibía, digamos, al prohibir la creación de filiales fuera de la sede de la correspondiente universidad, lo que representaba, de cierto modo, y además directamente, era que entonces no pudieran crearse finalmente algunos centros universitarios en donde población que no tiene finalmente un acceso hacia una universidad cercana, tanto me refiero a nivel material como a nivel finalmente en términos muy claros de acceso a una educación básicamente importante dentro de lo que es su entorno, digamos, territorial. Tenía que desplazarse, digamos, territorialmente por la República de Perú por muchos sitios, ¿no? O sea, no solo de repente a la capital del departamento si lo hubiera, y si no lo hubiera, la capital de la República. Y esto evidentemente es algo que incluso está garantizado a nivel supranacional, es decir, por normas internacionales, como finalmente algo que es constitucionalmente necesario en el acceso
de la población hacia una educación. O sea, acceso a la educación. ¿Y qué normas internacionales recogen este derecho, doctor? Estamos hablando de los derechos, todos los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Y sobre todo a través de las directivas del comité encargado básicamente de los derechos económicos y sociales. Entonces tenemos por un lado acceso a la educación. O sea, el tribunal consideró que había una vulneración a este derecho. En primer lugar, ¿no? En segundo lugar, también el derecho reconocido constitucionalmente, que es el primero es el artículo 13 de la Constitución del Estado, ¿no? Luego tenemos en el artículo 15 también el derecho que tienen los particulares, obviamente, a constituir centros educativos y universitarios. Esto es un derecho también garantizado constitucionalmente para efectivamente, conformando parte del derecho de educación universitaria, es decir, los particulares promotores tienen derecho también a constituir universidades. Y la filial es en sí una parte de la universidad. Y con este argumento claramente también, con este derecho claramente reconocido constitucionalmente, la norma que prohibía la constitución de filiales lo vulneraba, ¿no? Hay también otros derechos también vulnerados, ¿no? Es decir, para algunas universidades privadas básicamente, no está mal crear filiales. Le explico, claro, y acá viene el problema que en el Perú que es general, ¿no? A veces la opinión pública se centra, digamos, en la perspectiva mala de apreciación de lo que es algo que, sin embargo, está bien en su naturaleza. Le pongo un ejemplo clarísimo, yo creo. El transporte público en el país es algo que nosotros, por ejemplo, siempre tenemos mucha reticencia. Y al tener reticencia decimos, el servicio público es malo. Es más, hay este viejo, incluso, entre comillas, de combis asesinas, ¿no? Que se menciona porque los transportistas públicos no son, digamos, las personas que nosotros quisiéramos que ejercieran el transporte público. La solución no está en prohibir el transporte público. Porque decimos, está mal la existencia de algunos transportistas públicos que no cumplen adecuadamente el ejercicio del derecho al transporte, no puede generar la prohibición de lo que es el derecho al transporte público. Es exactamente una analogía respecto a esto, en donde claramente nosotros tenemos que el hecho que aprovechando un marco jurídico protegido constitucionalmente, existieran la posibilidad de crear filiales fuera del local central, y algunas universidades que no cuentan ni con la infraestructura, ni con la calidad universitaria en términos de docentes, aprovecharan este marco para crear pseudo filiales a nivel de todo el territorio de la República, generando obviamente esto una educación de muy baja calidad. No puede llevar a prohibir esto, y sobre todo ignorando la existencia de algunas universidades serias, y llamamos serias a esas que tienen una infraestructura adecuada y reconocimiento, digamos ya por años, de lo que es el adecuado servicio público de educación, que ya han tenido experiencias además gratas en términos de filiales. Yo, fíjense, lo puedo mencionar inclusive porque no soy ni profesor, ni vinculado, ni siquiera en esta acción ha tenido nada que ver, pero un buen ejemplo le digo, por ejemplo, la Universidad de Piura. La Universidad de Piura tiene su sede central en la ciudad de Piura, y la ciudad de Piura son al revés, y tienen una filial en Lima que es reconocida como una filial muy eficiente, y esto es mucho antes de todo este problema. Y ahí es de posgrado, creo, ¿no? No solo posgrado, es hasta posgrado, pero también obviamente tienen también pregrado. La Universidad de San Martín también creo que tiene una en Chiclayo. Sí, también, exactamente. Pero me refiero concretamente a la Universidad de Piura, le digo por qué, porque yo que soy profesor universitario, y no vinculado a esta universidad para en absoluto, por eso me permito decir esto, sin embargo, es, digamos, un reconocimiento que de la comunidad universitaria se ve gratamente, como un buen ejemplo de cómo puede finalmente una educación de calidad, salir fuera de su ámbito territorial y irradiar sobre ello en términos de otros aspectos fuera de su sede central. Y ya tenemos universidades además de mucho prestigio que podrían estar interesadas en hacerlo en provincias, obviamente, ¿no? Claro, eso es como, por ejemplo, impedir que, esta ley impedía que la Universidad de Piura, por ejemplo, pudiera tener otras filiales en otros departamentos, por ejemplo, en Tacna o en Puno. Exactamente, si su experiencia, digamos, en Lima fue tan grata y se sienten ya totalmente, digamos, seguros en términos de calidad y eficiencia en abrir una filial en un sector donde probablemente la población lo requiera. Y además si estén capacitados en mitad de una carrera que sea adecuada al medio en donde se va a ofrecer, esta ley lo impedía absolutamente. O sea, el problema no es las filiales, sino la calidad de las filiales. Por eso que en ese aspecto le digo, yo creo que acierta el tribunal cuando señala que el problema central no es
evidentemente prohibir la creación de filiales, sino que garantizar una educación de calidad. Y esto es básicamente lo que nosotros habíamos demandado en nuestra acción. Es decir, no confundamos una prohibición con lo que es una adecuada supervisión de lo que es finalmente la educación, que es exactamente lo que el Estado tiene el deber constitucional de hacer, y que finalmente el tribunal ha determinado que así se realice, ¿no? Sí, el tribunal tal vez aprovechó esta demanda para hacer una evaluación en conjunto de la calidad en el sistema universitario, ¿no? Y decir que el Estado tiene un deber, ahí un deber muy importante, ¿no? Claro, esto no fue demandado ciertamente por ustedes, pero el tribunal ha incidido sobre ese punto. El Tribunal Constitucional, como tiene evidentemente en la actualidad tendencia que algunos critican y otros aceptan, finalmente establece básicamente directivas que a veces incluso son claramente de obligatorio cumplimiento de las instituciones públicas, como en este caso. Es decir, aprovechando nuestra demanda que pretendía básicamente la derogación de la norma, es decir, finalmente que la norma que prohibía sea dejada sin efecto, ha aprovechado para efectivamente, sabiendo que entonces probablemente no se podía limitar a decir deróguese, porque entonces todas aquellas pseudofiliales que justamente no tienen infraestructura, no tienen calidad, se sentirían amparadas para seguir con patente corso haciendo esto, ha aprovechado para establecer dentro de la parte resolutoria del fallo, establecer, digamos, directivas y directrices generales que las cuales se debe sujetar básicamente la nueva apertura de filiales, y además la creación incluso de nuevas facultades, ¿no? Doctor, quisiéramos que nos comente sobre estas condiciones que se han puesto en este fallo, es decir, se ha declarado que el Estado peruano no puede prohibir la constitución de filiales por las universidades privadas, pero tampoco es una patente de corso, diríamos, para crear libremente filiales, sino se ponen dos requisitos que me permito recordarlos, que son uno que le llaman la empleabilidad, es decir, qué incidencia ha tenido esta universidad en la colocación de sus profesionales, y otro, que existan demandas, ¿no? Una demanda poblacional, es decir, si en un departamento, una región ya existen 10 facultades de derecho, ya pues ya no se va a crear otra más. Digamos, el criterio del tribunal, como yo lo entiendo por lo menos además, es recurrir justamente a universidades, o sea, pensar en universidades que tienen un prestigio ganado, cuando habla que solamente van a poder crearlas universidades institucionalmente reconocidas, comenzando. Y como no dice institucionalmente reconocidas, como el fallo dice, aquellas creadas por ley o que cuentan con la autorización correspondiente en su momento del CONAFO. Y luego dice lo que usted bien señala, ¿no? Es decir, básicamente estamos hablando también de la creación finalmente de carreras que puedan ser adecuadas en el ambiente que se pretende finalmente crear la filial. Si estamos en un departamento, por decir, esencialmente agrónomo, probablemente una filial en donde tenga una carrera de agronomía sea claramente aceptada en términos de ocupabilidad para el futuro, para el profesional. Y pensando, normalmente creo un criterio de descentralización, porque claro, en un Perú donde sabemos Lima es casi la central, muchas personas pueden estudiar en provincias y trasladarse a ejercer fuera. Yo creo incluso que este fallo va más allá, dice, la idea incluso de esto es tratar de descentralizar un poco el país, y de tratar de pensar que cada filial pueda servir a los intereses regionales, antes que los intereses propiamente de lo que ha venido caminando el país como un país centralista, ¿no? Que me parece además una buena idea en términos de proyección. Muy interesante, doctor, lo que usted toca, esto no se había comentado antes. Es decir, las filiales podrían ser incluso un instrumento, una herramienta para potenciar el desarrollo regional. Exactamente. Ahora, no debe entenderse limitada a ello. Por ejemplo, le pongo un ejemplo que además sé que le interesa mucho, por ejemplo, una de las universidades también muy prestigiosas del país, como por ejemplo que es la San Inés Loyola. Es decir, acuérdese que el boom que ha despertado Gastón Acurio con todas las carreras básicamente de cocina y de chef, que ahora tienen rango universitario hace bastante tiempo, ¿no? Son aquellas que, por ejemplo, pueden diametralmente explotar muchísimo en términos de ocupabilidad en todo el territorio del país. Nuestra cocina en términos de riqueza no solo es central, es regional. O sea, uno va a cualquier viaje dentro del interior del país y ve básicamente las riquezas regionales.
Y esto, por ejemplo, que nos da un prestigio internacional, puede perfectamente prosperar a nivel de universidades, por ejemplo, en esta, llamamos, facultad especial o filial de gastronomía, en lugares donde la cocina es reconocida en el Perú. Y esto representaría claramente, le aseguro, a miles de peruanos del interior interesados en ello, ¿no? Y así como esto, cualquier otra universidad de prestigio, que fíjese usted, si usted ve la reacción de muchas universidades, así como ha habido muchas reacciones en contra, sino las principales universidades del país no se han mostrado en contra del fallo. Por el contrario, a través de sus secretarios generales, sus autoridades han expresado básicamente estar en líneas generales de acuerdo con la sentencia. Podríamos decir que este ha sido un fallo acertado, no tan criticado. Sí, yo creo que, no, definitivamente le digo jurídicamente, y me atrevo a decirlo así enfáticamente, no puede ser cuestionado. Yo creo que quien lo cuestiona además es probablemente porque no ha leído ni la sentencia y no sabe los argumentos en el fondo que hay sobre lo que es finalmente, y repito que este acceso, la protección al derecho de acceso a la educación de calidad, no es ni siquiera algo garantizado por nosotros solos, sino por las normas supranacionales. Es decir, el Perú no puede apartarse de este marco que rige la educación a nivel de derechos humanos, que obviamente el derecho a la educación es un derecho humano, y que finalmente debe ser respetado, y el tribunal lo que ha hecho es hacerlo respetar. Y en el tema este de las filiales, incluso también usted ha estudiado en Italia, ¿no? Ha estado por Italia también, como profesor visitante, en fin, pero hoy hay una gran modalidad, y que incluso algunas universidades peruanas utilizan, que son estos convenios o representaciones de universidades extranjeras. Sí, claro. Por ejemplo, así como en España, por ejemplo, hay una universidad muy famosa que tiene una escuela, es una universidad de Navarra, que tiene una escuela en Barcelona, y en Madrid otra sede. O sea, a nivel del mundo también existe la posibilidad de las filiales. Sí, sí, no, además es definitivamente reconocida como tal. O sea, en los países, digamos, desarrollados, por llamarlo de alguna manera, aunque suena, eso que nos califica como en vías de desarrollo siempre es un poco duro y a veces falso, pero de todas maneras, en los países desarrollados, por ejemplo, así, la existencia de filiales, cuando estamos hablando de universidades reconocidas mundialmente, no son discutidas. Doctor, uno de los aspectos que ustedes también han esbozado es el tema de la libertad de empresa. Sí, sí. Libertad de empresa y educación universitaria. La Constitución del 93 permite la inversión privada en la educación. Sí. Y otro aspecto es el de la competencia. Algunos señalaban que esta ley lo que hacía era en realidad preservar una situación de hecho en la cual algunas universidades abusaron de esta posibilidad de crear filiales y más bien impedían que aquellas universidades que cuentan con una infraestructura que se han desarrollado a nivel de Lima pudieran entrar a competir. Es decir, ¿puede darse libertad de empresa y competencia en el ámbito de las universidades privadas? Definitivamente. Es más, la educación privada en este caso, acuérdense que la educación finalmente, como sabemos, tiene también, así como es un deber del Estado y un derecho, digamos, de todo ciudadano, también constituye un servicio público. Y ese servicio público lo puede cumplir, de hecho lo debe cumplir el Estado, para eso existe obviamente las instituciones públicas, las universidades públicas, pero también está a cargo de los propios particulares bajo la supervisión del Estado. Dentro de ese esquema, claramente, el hecho de existir, que existan, mejor dicho, diversas instituciones educativas, universitarias, que pueden competir en términos de llegar a ofrecer carreras que pueden ser similares, de hecho debe significar que la persona que quiere acceder a una adecuada educación va a elegir, o debe elegir. ¿Y sobre qué base debe elegir si no es la calidad? Justamente. El problema está si nosotros justamente tenemos en provincias, o permitimos en provincias fuera de Lima, por ejemplo, la creación de una pseudofilial en donde básicamente al no existir supervisión adecuada, puede consistir, como sabemos que ha existido, en un local que ni siquiera tiene hasta aulas. Es decir, que eso es lo que estaba mal, y todo el mundo está, digamos, de acuerdo en que eso estaba mal y debe ser corregido. Pero impedir que de esta manera, bajo este argumento, entre a competir una universidad de calidad que ofrezca servicios educativos adecuados y que luego puede llegar otra para competir, no necesariamente en la misma localidad, puede ser cercana, porque estamos hablando de ámbitos geográficos, digamos, determinados. No se trata que en la misma ciudad tengan que existir dos universidades, puede existir, digamos, por decir, una en Piura y otra en Sullana que queda a 30 kilómetros de distancia. En términos de ámbitos geográficos, la existencia siempre de una competencia va en beneficio claro
del acceso a la educación y de la persona que va a decidir finalmente su futuro sobre una educación de calidad. Es decir, el tribunal no se quedó solamente en el petitorio de que se permitieran filiales, sino que ha ido a atacar el problema de fondo, que es justamente las pseudofiliales. Y es interesante porque uno de los argumentos que nosotros empleamos en la demanda también para el argumento de la libre competencia era decir, oiga, si a nosotros que podemos representar, o las instituciones que pueden representar una educación de calidad no se nos permite acceder, sin embargo los que ya accedieron bajo la ley antigua, que no tienen la educación de calidad claramente comprobable, sin embargo van a poder seguir prestando este servicio que va en contra de lo que la Constitución requiere y exige. En consecuencia, el tribunal ha dicho, de acuerdo, usted tiene razón, créanse una filial bajo ciertas condiciones en el futuro, y eso sí, también las que llegaron a crearse en términos de estas deben ser revisadas para ver si se adecúan a los parámetros de control que yo estoy estableciendo a través de la sentencia. Podemos decir que ha sido una sentencia, como usted ha dicho, acertada y que contribuye a mejorar la educación. Yo creo que sí, sería importante difundirla, porque yo he visto en los últimos días, además, casi un ataque en bastante sector de prensa, sin ningún fundamento, bajo la creencia que la norma lo que está haciendo es permitir indistintamente la creación de filiales a futuro, cosa que es absolutamente falso. Esta sentencia, por el contrario, corrige una situación, o pretende corregir a futuro una situación que está viviendo el Perú, y garantizar que universidades que gocen de prestigio puedan establecer filiales en el futuro y que se constituyan nuevas universidades que presten siempre una educación universitaria de calidad. Bueno, doctor, ha sido un honor tenerlo en nuestro programa. Esperamos contar con usted en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Estimados amigos, esta ha sido la entrevista con el doctor Gastón Fernández Cruz sobre la sentencia del Tribunal Constitucional referida a la ley que prohibía las filiales universitarias. ¿Sabías que el Estado tiene una labor de supervisión constante en el funcionamiento de las actividades educativas, de manera que pueda velar por la calidad de la enseñanza? ¿Sabías que los centros de enseñanza siempre deben armonizar su funcionamiento con los derechos de toda persona, sea que se trate de los alumnos o de los padres de familia? Enseguida, entrevista que realizará el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales Arabia, al rector de la Universidad de San Martín de Porres, el ingeniero Raúl Bao. Ambos tratarán el tema referido al derecho a una educación universitaria de calidad. Estimados amigos del programa Tus Derechos, en este programa dedicado al tema y a la problemática universitaria, nos encontramos con el rector de la Universidad de San Martín de Porres, el ingeniero Raúl Bao. Ingeniero, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes. El ambiente está movido para las universidades. Por un lado, el Congreso de la República ha aprobado una ley que establece que los rectores serían elegidos por el voto universal de la comunidad universitaria. Y por otro lado, el tribunal ha dictado una sentencia sobre el tema de las filiales. En relación a estos temas se ha pronunciado el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, los medios de comunicación. ¿Qué opinión técnica como rector de esta casa de estudios nos puede decir usted acerca de este sistema eleccionario? Bueno, básicamente podríamos empezar diciendo de que el Congreso, cuando hizo el debate del proyecto de ley, no convocó a la Asamblea Nacional de Rectores, que debió haber sido una necesidad obligada para escuchar opiniones técnicas de quienes formamos parte de la actividad universitaria nacional. Pero en cuanto al fondo del proyecto de ley, pienso de que han cometido ciertamente un error en tratar de establecer un sistema de eleccionario universal basado en el argumento de que con esto se corregirían muchos de los problemas existentes en el sistema universitario nacional, que incluyen evidentemente universidades públicas y privadas, en la forma de elegir a las autoridades, no solamente al rector, sino a los vicerrectores y a los decanos de las diferentes facultades, entendiendo de que toda la problemática de la universidad peruana está basada en una forma equivocada de elegir a sus autoridades, ¿no? Cosa que definitivamente no es así. No olvidemos de que la universidad tiene una composición a través de su asamblea universitaria, a través de su consejo universitario, a través de sus consejos de facultad, en la que participan
las autoridades, los profesores y los estudiantes elegidos proporcionalmente, ¿no? Y también los graduados. De manera de que no se puede pues afirmar de que vamos a evitar, por ejemplo, politización en la universidad, estableciendo un sistema eleccionario universal que, en mi opinión, muy por el contrario, podría ser hasta contraproducente, ¿no? Entonces, este sistema no garantizaría una adecuada marcha. Exactamente, porque vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a convertir a la universidad en una gran asamblea de candidatos que tienen que hacer como tales campañas electorales para poder expresar sus ideas, ¿no? Evidentemente van a haber muchos candidatos a ser rector, tratando de convencer al universo de estudiantes, al universo de profesores, y corremos el peligrosísimo riesgo de que esto sí implique una politización de una entidad que evidentemente es académica. La universidad es una institución académica, por lo tanto tiene mecanismos claramente establecidos en la ley 23733 para la elección de sus autoridades, ¿no? Y no vamos a encontrarnos de repente en los parques o en las plazas públicas al interior de las universidades con carteles pues haciendo campaña con el proceso electoral municipal, eleccionario, nacional, ¿no? Entonces hay que respetar, creo, a la majestad de una institución académica como es la universidad, ¿no? Creo que ese sistema no existe en ninguna parte del mundo, ¿no? No, definitivamente no. Hay formas eleccionarias para elegir a las autoridades tal como la que actualmente rige para nuestras universidades. Hay una racionalización en ese sistema. Exacto. Repito, no convirtamos a una universidad en una institución política, ¿no? Estableciendo elementos eleccionarios de tipo nacional, ¿no? Inclusive creo que es un tema importante, sí, que lo incluye este proyecto, pero creo que ya se viene llevando a cabo de hace algún tiempo atrás, es de que si las universidades, fundamentalmente las nacionales, no hay prohibición para las privadas, puedan recurrir a la OMPE para sus procesos electorales. Eso es bueno, ¿no? Eso sí está bien, en la medida que sea una decisión voluntaria, ¿no? No una imposición. Creo que esto también está soslayándose en este proyecto, ¿no? Bueno, pasando al segundo gran tema de debate, es el tema de las filiales. El Congreso había dictado una ley que prohibía la constitución de filiales fuera del ámbito territorial de cada universidad. Entonces, ¿cuál es la posición de los rectores de las universidades privadas? Bueno, aquí sí hay, digamos, una división de opiniones, ¿no? Yo personalmente comparto el fallo del Tribunal Constitucional, me parece acertado, en el sentido de permitir, ¿no?, nuevamente el establecimiento de filiales universitarias al interior del país, en tanto y en cuanto el objetivo o la razón de pretender abrir una filial tiene que ser evidentemente de calidad, ¿no? O sea, un concepto de calidad. Aquí yo pienso que no es un tema de que existan muchas universidades, ¿no? En el Perú, podría yo decir que en el Perú hay pocas universidades. No porque hay más de 100 universidades estaríamos diciendo de que existen muchas. En lo que debemos incidir no es en la cantidad, sino en la calidad. Y cuando una universidad pretende abrir una filial, tiene que ser consciente de que ha consolidado su presencia en su ciudad de origen. Por decir, una universidad de Lima quiere abrir una filial en provincias, tiene que estar completamente segura de que ha consolidado su calidad académica en Lima para luego ir con una oferta similar a provincias. Repito, es un tema de calidad, no de cantidad de universidades, ¿no? ¿Cómo se mide la calidad? ¿Qué sistemas existen en el ámbito universitario para saber si una universidad cumple con estándares de calidad o no? Bueno, yo creo que ese es un tema que pasa por un principio de responsabilidad, ¿no? Y toda universidad tiene que ser consciente de saber cómo está calificada académicamente al interior del país y al exterior también. Pero podríamos decir que existen certificadoras de calidad, desgraciadamente por ahora, todas internacionales, y la universidad primero tiene que hacer un autoestudio, un autodiagnóstico, ¿no? Un estudio para saber nosotros mismos cómo estamos y luego ir voluntariamente a un proceso de acreditación, que repito, en este caso y por ahora responde fundamentalmente al proceso de acreditación internacional. El Perú acaba de aprobar hace poco menos de un año, acaba de crear, el Sistema Nacional de Evaluación y Certificación de la Calidad en la Educación, que comprende los 3 niveles educativos: la educación superior, a través del CONEAU,
la educación técnica a través del CONEACES y la educación básica a través del IPEVA. Me parece una medida totalmente acertada del gobierno. Tengo entendido que están en proceso de implementación de sus reglamentos y de sus estándares, de manera que en el corto plazo podremos contar con certificadoras nacionales, ¿no? Como decía hace un minuto, hace unos instantes, por ahora las universidades recurrimos fundamentalmente a acreditadoras internacionales, por la no existencia de acreditadoras en el Perú. Y una vez que seamos conscientes de que nuestros procesos educativos satisfacen estándares rigurosísimos de calidad internacionales, podemos estar seguros de que la educación que damos a miles de jóvenes es de calidad, y podríamos fácilmente pretender ir a provincias a darle una educación de tan igual calidad, ¿no? La sentencia del tribunal establece que pueden crearse las filiales, pero en estos momentos hay una especie de suspensión hasta que el Congreso legisle sobre la creación de un ente público, eminentemente público, que supervise esta calidad y los niveles de infraestructura, en fin, etcétera. Y además, dos factores importantes. El tribunal pone dos elementos de empleabilidad y necesidades en las provincias. ¿Qué opinión tiene usted respecto a estos dos alcances del tribunal? Me parece correcto. Sin embargo, no hay que dejar de recordar de que la Asamblea Nacional de Rectores es un ente pues que agrupa y consolida a todas las universidades. Nosotros reportamos siempre la creación de nuevas escuelas, de nuevas facultades, adjuntando todos los perfiles, toda la justificación social inclusive que tiene que ver mucho con lo que me acaba de decir, en el sentido de garantizar la empleabilidad y la atención a necesidades propias de las regiones. En la sentencia del tribunal se establece un nuevo concepto, dos conceptos, para medir los requisitos que podrían tener las universidades para crear filiales, e incluso también para las universidades. Es la llamada empleabilidad por un lado y las necesidades técnicas o profesionales de las regiones. La empleabilidad implica que la universidad tiene ya muchos de sus profesionales colocados en el ámbito de trabajo. ¿Cómo evalúa usted estos dos componentes? Es importante definitivamente procurar garantizar de que la universidad va a constituirse en un aporte significativo para el desarrollo de una región, y eso se va a medir con la calidad de profesionales que salgan de nuestras universidades, pero que también estén alineados correctamente con las necesidades de desarrollo de la región, ¿no? Por ejemplo, la zona norte es muy rica y potencialmente en desarrollo agropecuario, agroindustrial, mucha agroindustria. Entonces hay que formar profesionales en estos campos que puedan fácilmente insertarse en las actividades económicas que son propias de una región, ¿no? La región, por ejemplo, Cajamarca minera, Ancash minera, ¿no? El sur peruano. Es importante, ¿no? Y respecto de la calidad, eso siempre va a obedecer pues a una oferta y demanda, ¿no? O sea, una buena oferta educativa tiene que estar de la mano con jóvenes estudiantes que aspiren a las buenas universidades para formarse en ellas, ¿no? Esta ley, la ley universitaria actual, y hay otra ley que es el decreto legislativo 882, que establece la inversión privada en educación. Entonces hoy tenemos una especie de doble régimen, ¿no? Unas universidades están con el 882, que tiene sus propias reglas, y otras con la ley universitaria. En algunas privadas también. Entonces, ¿está bien este sistema o es tiempo de ir a una, no reforma traumática, pero sí a una legislación que recoja cómo ha evolucionado el sistema universitario? El de la ley universitaria de la década de los 80 era en ese sistema era impensable lo que ahora ocurre. Exactamente, sí, evidentemente la ley 23733, ley universitaria, fue promulgada en el año 1983 y todo ha cambiado, el mundo se ha globalizado, todos sabemos eso. Yo la considero una buena ley, pero sujeta de modificaciones y de actualizaciones que estén de acuerdo pues a los cambios en el mundo, ¿no? En el mundo moderno. No necesariamente cambios radicales,
sino cambios que estén de la mano con lo que hoy en día sucede no solo en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Y respecto al 882, es cierto, es una ley de promoción a la inversión privada en educación, que fundamentalmente se preocupa de la gestión de las universidades, no tanto en el tema central, que sí lo tiene bien claro la 23733 en los objetivos, en lo que debe significar pues la enseñanza superior, la enseñanza universitaria, que sea pertinente, que sea de calidad, por cierto. Pero más allá de la legislación, creo que es una responsabilidad de las universidades, de nuestras propias universidades, de nosotros mismos. Y ahora que usted lo ha mencionado y que hablamos de procesos de acreditación, por ejemplo, ser conscientes de que debemos ir a procesos de acreditación. Y esto debe ser un proceso voluntario, no impuesto por legislaciones o por organismos que lo único que van a hacer es descontrolar los estándares, y en vez de hacerlos rigurosos, hacerlos muy, muy condescendientes, para que, como todo lo que es obligatorio, nos conduce muchas veces al error, ¿no? La Constitución nos habla de un acceso a la educación. Este acceso a la educación universitaria, seamos honestos, seamos realistas, en la década de los 70-80, las universidades privadas, las mejor dotadas de infraestructura, profesores, estaban en Lima. No existían solo universidades públicas en las regiones, en provincias. Durante los 90 ha habido como una explosión, ¿no? Y ahí es donde vino la proliferación de filiales. Es decir, existe una demanda insatisfecha por formación universitaria en el Perú. Yo creo que sí, por eso decía al principio de la interesante conversación de que no es un tema de cantidad de universidades, sino de calidad, ¿no? O sea, sería muy, muy interesante que en ciudades alejadas de la capital, en ciudades importantes, como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cusco, Iquitos, Huancayo, se establezcan universidades con todas las condiciones y con toda la infraestructura necesaria como para formar buenos profesionales, y que Lima no se convierta en una plaza obligada de destino de nuestros jóvenes que desarrollan su actividad en provincias, ¿no? De manera que yo insisto en el tema de que nuestro país requiere de universidades con muchas condiciones, con mucha infraestructura, con adecuados profesionales, docentes, por cierto, que puedan estar en provincias y dando servicio educativo de primera calidad, ¿no? Y olvidarnos del centralismo, que también es un fenómeno que afecta a la educación superior al pretender establecer todas las universidades de calidad en la capital, ¿no? ¿Sería un vehículo para contribuir a una mejor regionalización y descentralización? Por supuesto que sí. Además, ahí se formarían los profesionales que trabajarían en el desarrollo de sus regiones, ¿no? Es muy difícil, es casi imposible pensar de que nuestros jóvenes del interior del país vengan a Lima, estudien en una universidad y luego regresen a sus ciudades para aportar al desarrollo de las regiones, ¿no? Sería más pertinente que existan universidades de mucha calidad, públicas, ¿por qué no? Y ahí una invocación al Estado para que invierta en la educación superior y que eleve los presupuestos de estas, pero sobre la base de destinarlos a inversión en infraestructura y mejoramiento de la calidad docente, ¿no? Los rectores del ámbito privado o ámbito público tienen un plan de desarrollo de las universidades para este siglo. ¿Tienen algunas ideas comunes? O en todo caso, ¿qué plantea su universidad? Se trabaja mucho, yo creo, en estos temas, pero no pasan de ser reuniones de muy buenas intenciones, pero es el inicio de focalizar problemas y establecernos proyectos a mediano plazo a través de la Asamblea Nacional de Rectores. En cuanto a la Universidad San Martín, definitivamente creemos de que el Perú tiene mucho potencial por desarrollar. Estamos viviendo un desarrollo importante económicamente, lo que da mucho aliento al desarrollo de nuestro país, y creemos que somos nosotros responsables de formar profesionales, repito, alineados con las necesidades de nuestras organizaciones, de nuestras empresas, de nuestras industrias, de nuestras regiones, de nuestros hospitales, ¿no? De lo que muy pronto en el Perú todas estas actividades van a sufrir un desarrollo, o van a experimentar un desarrollo importante, ¿no? Por lo tanto, somos conscientes de que tenemos que estar preparados para una educación cada vez
más exigente y de mayor calidad, ¿no? La Universidad de San Martín fue pionera en dos temas. El tema del turismo, hotelería y gastronomía. En la década de los principios de los 90, yo recuerdo que muchos criticaban, decían, pero ¿qué hace una universidad con un instituto de vino, del pisco, ¿no? Y un equipo de fútbol? ¿Qué elementos, por qué estos componentes, no sé si serán necesarios, pero en todo caso son viables a través de una universidad? Yo creo que sí, porque por ejemplo en el tema del turismo no olvidemos de que el Perú tiene mucho potencial turístico. Tenemos un legado histórico que no lo explotamos adecuadamente, y parte de esa riqueza cultural nuestra, que es trabajada profesionalmente a través de nuestra Escuela Profesional de Turismo, está también el tema gastronómico. La comida peruana es considerada como una de las mejores del mundo, y le damos también esa atención al tema de la gastronomía. El pisco es considerado una bebida de bandera, producto nacional por excelencia. Es un destilado de muchas calificaciones, de manera que también a través de nuestro Instituto del Vino y del Pisco le damos esa potencialidad académica para que todos tengan opción de conocerlo, ¿no? Y a través de alguna participación de la universidad podamos también contribuir a su fabricación con procesos altamente especializados, industrializados, estandarizados, ¿no? Que es también un aporte de la universidad a través de nuestra Escuela de Ingeniería Industrial. Y en el tema del fútbol, el equipo de fútbol nuestro está relacionado con nuestro Instituto del Deporte. Lo primero que hicimos fue crear un Instituto del Deporte, y luego el equipo profesional de fútbol, con la intención de contribuir al mejoramiento del deporte en el Perú. No olvidemos que el deporte es un paliativo de toda la población, y además su práctica constante y continua de los jóvenes es muy estimulante y evita pues el direccionamiento a otro tipo de males, ¿no?, que afectan a la sociedad internacional, como la droga, la delincuencia, etcétera, ¿no? Y creemos que con el fútbol profesional estamos aportando al mejoramiento del fútbol peruano, que como sabemos también está muy mal reconocido en estos tiempos, pero aspiramos a que eso se pueda también mejorar, ¿no? ¿Incursionarán en otras disciplinas? Sí, estamos participando ya este año en el campeonato de vóley femenino también, y vamos a evaluar cualquier otro deporte que sea importante para la juventud. Pasará por nuestra evaluación y decisión, ¿no? En conclusión, hay una opinión favorable para la creación de filiales con calidad. Exactamente, es la opinión de nuestra universidad. Y por otro lado, no es conveniente este sistema universal de elección. Exactamente. Bueno, señor rector, ha sido un placer tenerlo en nuestro programa, y le auguramos muchos éxitos en su gestión y a la universidad. Muchas gracias. Estimados amigos, ha sido el rector de la Universidad de San Martín de Porres, el ingeniero Raúl Bao, para conversar sobre aspectos vinculados a la problemática universitaria, a la legislación y a la última sentencia del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Bien amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos. En esta oportunidad hemos podido apreciar la entrevista al doctor Gastón Fernández Cruz, quien ha hablado acerca de la ley que prohíbe las filiales universitarias. Por otro lado, se ha entrevistado al rector de la Universidad de San Martín de Porres, quien ha tratado el tema referido al derecho a una educación universitaria de calidad. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés, y nos vemos la siguiente semana.